territorio de Irak. Y vamos a hablar de todo ello con nuestro experto y nuestro invitado, Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Que me confirmen los compañeros si podemos hablar con él. Me dicen que sí, así que vamos a saludarle. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Netanyahu, que dice que es posible alcanzar un acuerdo de paz con Arabia Saudí. Me parece curioso, ¿no? Porque paz precisamente no es lo que parece que está ocurriendo dentro del territorio israelí. ¿Qué condiciones estaría incluyendo ese presunto acuerdo de paz que gusta a Netanyahu? Bueno, hay que ver a qué se refiere exactamente con un acuerdo de paz. Quiero decir, con Arabia Saudita lo que estaban negociando era el tema de los acuerdos de Abraham. Y bueno, en fin, yo creo que sí. Eso, sinceramente, sí que puede salir para adelante. Hace unos días, o durante esta semana, pues he tenido la suerte de pasar unas cuantas horas con un diplomático español que está allí, está representando a España en Israel y que vivió en sus propias carnes el ataque terrorista del día 7 de octubre. Y entonces, pues bueno, nos comentaba un poco cuál era la situación general. Y entonces le hacíamos una serie de preguntas precisamente con respecto al futuro, ¿no? Al futuro de Israel, el futuro de la Franja de Gaza y el futuro de los acuerdos de Abraham. Y bueno, pues a nosotros nos daba a entender de que su percepción, pues esto lógicamente es, digamos, es muy abierto a lo que pueda pasar en el futuro, ¿verdad? Y a muchas variables, está sujeto a muchas variables. Su percepción es que eso iba a ir para adelante, que Irán no se iba a meter mucho en la guerra y que al final al pueblo palestino pues le iban a dar de lado los propios árabes. Y ya, pues bueno, pues aquí vamos teniendo la confirmación de todo esto y de que la situación no iba a escalar. Entonces es una esperanza que nos daba, que se podría desbordar en cualquier momento, eso sí, pero que previsiblemente Irán, pues si nadie incide mucho más en lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, si nadie echa más leña al fuego, si se quiere decir de otra manera, es decir, si no aparece otro frente mucho más amplio y mucho más abierto de lo que ya está ahora con Hezbollah en el norte de Israel, sur del Líbano o incluso sur de Siria. Bueno, pues si no sucede eso, el conflicto no escalará y lo que sucederá es todo lo contrario, que es precisamente esto del acuerdo de paz, que es que efectivamente se va a ir pacificando la situación, se va a ir desescalando la situación, el hecho de que se llame a un corredor humanitario, a una pausa humanitaria, como se quiera llamar, y que al final se vaya a acceder a eso, y va indicando pues en esa dirección, ¿no? De que bueno, al final de las operaciones militares en el norte de Gaza quizás puedan seguir, porque hay que destruir todos los túneles, hay que desactivar toda la presencia de Hamás en el norte de Gaza y la presencia o la capacidad militar, ¿no? de Hamás en el norte de Gaza, pero todo el resto de lo demás, pues muy probablemente, se decía, muy probablemente, pues seguirá su ritmo habitual previo al 7 de octubre, a los ataques del 7 de octubre, de tal manera que efectivamente pues Israel va a encontrar pacificación en la zona y va a encontrar en esos acuerdos de Abraham pues un marco idóneo para fortalecer las relaciones con los países árabes, insisto, los países árabes que a las pruebas nos remitimos, ¿verdad? No parece que muestren una gran solidaridad con el pueblo palestino. Pues ahí parece ser que hay más solidaridad con el pueblo palestino en Europa, por ejemplo, o en Canadá, que no en Egipto, o bueno, en Jordania es distinto. En Jordania es distinto porque hay muchos palestinos. Pero hablando de gobiernos, es muy difícil encontrar una solidaridad real, más que de palabra, solidaridad real, pues abriendo fronteras, etcétera, y acogiéndoles en sus países con el pueblo palestino. Esto es una gran dificultad, porque es un gran sufrimiento para el pueblo palestino, precisamente, el hecho de no poder contar con el apoyo 100% de sus vecinos y de sus hermanos, al fin y al cabo.
Tengo una duda, ¿no? Porque ayer, no sé si estuviste al tanto, Antonio, pero hubo bastante lío entre Estados Unidos e Israel, que son aliados. Estados Unidos decía que Israel había llegado al acuerdo de que iba a realizar pausas diarias de 4 horas en el conflicto. Y al poquísimo rato salió Israel a negarlo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué crees que subyace a lo que ha ocurrido? Porque me parece extraño que dos aliados se estén contradiciendo el uno al otro. Bueno, a lo mejor es simplemente un malentendido en términos de, ¿cómo se llama esto? En la terminología que se usa, en los conceptos que se usa. Porque una cosa es una pausa humanitaria o un alto el fuego, si se quiere, porque al final eso es lo que pide Hamás, es un alto el fuego, lo que pide Estados Unidos es una pausa humanitaria y a lo que puede acceder Israel es a un corredor humanitario. Es decir, son cosas distintas. Pero desde luego a lo que se parece más a lo que pide Hamás, que es una tregua, un alto el fuego, es precisamente lo que pide Estados Unidos, que es una pausa humanitaria. Es que es un tema muy delicado, porque efectivamente nosotros podemos decir, bueno, claro, es que la pausa humanitaria la quieren pues para llevar arroz, para llevar agua, para llevar medicamentos a la Franja de Gaza. Pero Israel puede sospechar muy legítimamente que esas pausas humanitarias pueden ser utilizadas no para llevar ese tipo de cosas, de elementos a la Franja de Gaza, sino para introducir en la Franja de Gaza más munición, más armamento, que pueda ser letal para sus tropas que ahora mismo se están desplegando allí, o incluso más terroristas dispuestos a inmolarse, dispuestos a morir por la causa. Vamos a ver, los vídeos que nos llegan, y que yo los he visto, he visto unos cuantos, los vídeos que nos llegan de ataques a civiles o de civiles víctimas de ataques israelíes son ciertos, son verdad. ¿Puede ser que alguno sea una manipulación? Puede ser que en alguno haya algún actor que... Puede ser, eso sin lugar a dudas. Pero hay otro tipo de vídeos que no son manipulables. Lo único que le pueden manipular es si se ha utilizado inteligencia artificial para fabricar el vídeo en sí. Pero fuera de eso, los testimonios de trabajadores de la ONU que están sobre el terreno parecen confirmar pues lo que sabemos, ¿no? Que hay miles, no decenas, sino miles de víctimas civiles. Y ayer participé en un foro online con Uzbekistán, ¿no? Hablando del del desarrollo del climate change, del cambio, de la lucha del cambio climático, ¿no? De los ecoactivistas, y había representantes de Irán, había representantes de Turquía, había la primera dama de Irán, la primera dama de Turquía, la primera dama de Uzbekistán, lógicamente también, y luego también había representantes de la UNICEF, y la UNICEF, muchos de ellos hablaron del conflicto de Gaza. Y la representante de UNICEF dijo, el 40% de las víctimas civiles de Gaza de estos días son menores de 18 años. Son niños, son menores, se puede decir como se quiera. Decir, hombre, un niño de 17 años no es tan niño. Vale, de acuerdo. Son menores de 18 años, ¿vale? El 40% son menores de 18 años. Yo hace poco le preguntaba a una amiga mía que viaja allí seis veces al año prácticamente. Esas cifras son creíbles. Dice, bueno, hay que ponerlas en un congelador, pero dado el elevado porcentaje de población juvenil, no solo joven, menor de 35, sino juvenil, es decir, menor de edad, en la franja, pues no es descabellado pensar que efectivamente el 40% de esas víctimas civiles son niños. Es decir, que aparte de los vídeos que podemos ver, que nos los podemos creer o no, están estos testimonios de personas que están sobre el terreno y que son irrefutables y son imbatibles. Es decir, no se pueden rebatir, ¿no? Son irrebatibles. De tal manera que efectivamente pues, hay víctimas civiles, eso se da por descontado, hay miles de víctimas civiles y hay miles de niños víctimas. Cuando digo víctimas digo muertos, fallecidos. No heridos, no, víctimas, fallecidos, ¿vale? Entonces, esto es una cuestión muy difícil de plantear, ¿no? Entonces, cuando se piden pausas humanitarias, pues es para atender a estos civiles que existen.
Bueno, por último, porque no me queda mucho tiempo, Antonio, quería preguntarte por Ucrania, porque en estos últimos días se ha hablado mucho también del general Zaluzhny, que por cierto es uno de los que lidera ahora mismo la contraofensiva en Ucrania, y también del asesinato de su ayudante. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí. Bueno, pues parece que, y esto de nuevo ha sido reflejado en muchos medios de comunicación occidentales, es decir, ya no estamos hablando de propaganda rusa, sino que, digamos, esto ya ha sido reconocido por The Washington Post y muchos otros medios de comunicación, ¿no? Bueno, pues resulta que parece ser que hay una especie de lucha por el poder. Los indicios en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, nos vienen diciendo que gracias o debido a el fracaso en la contraofensiva de primavera-verano, ¿verdad?, de Ucrania, bueno, pues dado ese fracaso, Estados Unidos estaría por la labor de aflojar. Aflojar significa o bien una retirada total, porque recordemos que estamos en año electoral en Estados Unidos y por lo tanto, pues obviamente no se le va a forzar a Zelensky ahora a sentarse a la mesa de negociaciones con Vladimir Putin y por lo tanto, aprovechando las próximas elecciones que tiene que haber en Ucrania, porque las tiene que haber, igual que las hay en Estados Unidos o las habrá en Estados Unidos, pues forzar a un recambio en la cúpula del poder en Ucrania. Y entonces en ese momento, bueno, pues aparecen varias alternativas, entre ellas pues se vuelve a hablar de Petro Poroshenko, que ya había sido presidente, Sí. o se habla también de Zaluzhny. Zaluzhny pues es un general de alto rango dentro del Estado Mayor del ejército ucraniano, ¿no? Es decir, es un general con prestigio. Es un general que además es una voz discordante en el sentido de que en Bakhmut ya lo avisó, dice esto va a ser una picadora de carne, por favor retirémonos de allí, pero claro, Zelensky insistió porque era una victoria política, una victoria propagandística, que le va a levantar la moral a las tropas. Bueno, y ahora en Avdiivka, que es otra población de semejantes proporciones que a la de Bakhmut, pues se va a volver a repetir el asunto. De tal manera que efectivamente Zaluzhny ha vuelto a pedir, por favor, paremos esto, y le han dado un aviso en las carnes de su compañero, de su ayudante, que está celebrando el cumpleaños con su hijo, y de repente abre un regalo y le explota. Muere él y queda herido su hijo. Hay algunas informaciones que dicen, no, es que, bueno, pues había una granada. Vamos a ver, ese señor sabe manipular bien las cosas, quiere decir, sabe manejar los explosivos y no se va a llevar a su casa un explosivo en mal estado para que le afecte a su hijo también. Entonces, es un asesinato político en toda regla. Pues Antonio, nos quedamos sin tiempo. Antonio Alonso Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Como siempre, un placer tenerte. Muchísimas gracias. Un placer, María.